Aquí voy a ponerlo aquí de este lado y quiero empezar con la cita que nos ha compartido Ricardo cada semana, que está en Juan 1:12, porque con esa empezamos y a lo mejor con esa cerramos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy vienes a buscarle al Padre porque vienes a reclamar esa promesa. Hoy vienes a decirle al Padre y a reclamarle que eres hijo de Dios porque has creído en su nombre. Y que no se nos olvide, por favor, porque vamos a cerrar quizá con eso. Gracias, hermanos, por la oportunidad. Hoy quiero hacer una breve oración al Padre por dejarme también estar presente aquí delante de ustedes. Y hoy, si alguien me quiere acompañar cerrando sus ojitos. Señor Padre, hoy te doy gracias. Te doy gracias, Padre eterno, Señor, porque me permitiste llegar aquí. Me diste aliento de vida y le diste fuerza a mi pie, Señor, para estar aquí. Señor, haz que mi labio, Señor, utiliza mi labio, mi fuerza, mi corazón, Señor, para compartir tu palabra. No permitas yo que me envanezca ni que me vanaglorie, Padre, sino que sea toda la honra y el poder, Señor, para ti. Toda la honra y la gloria, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanitos, hoy quiero compartirles algo. Hoy traigo unas cuantas preguntas para ustedes, para ver si podemos entender que siempre hablar de Dios es fuerte, porque impone su simple y sencillo nombre, impone. Dentro de la soberanía de Dios a veces nos encontramos con que le buscamos y a veces queremos todas las respuestas prácticamente inmediatas. ¿Cuántos de nosotros, dentro de nuestra angustia, dentro de nuestro dolor, preocupación, aflicción, le hemos buscado al Señor? Hemos caído a lo mejor a los pies de Cristo y sin embargo hemos buscado tener una relación con Él y hemos encontrado o hemos visto en Él que le pedimos. Y le pedimos y le pedimos. ¿A quién de nosotros no o nos gusta recibir un no cuando buscamos algo? Buscamos un empleo y queremos ser contratados. Buscamos un empleo con la intención, porque a lo mejor nuestro corazón está angustiado por llevarle un pan a nuestra casa. Y vamos y tocamos 3 puertas y nos dicen que no. ¿Cuántos de nosotros tenemos la necesidad de llevar un pan a la casa y a lo mejor vamos con el vecino o la vecina o con el compañero de trabajo y le pedimos a lo mejor 100 pesos y nos dice, no tengo, yo también estoy como tú? ¿Cuántos de nosotros dentro de nuestra aflicción, a lo mejor nuestra adicción, clamamos y a lo mejor pedimos también dinero para nuestra adicción y te dicen no? ¿Cuántas veces nuestro hijo hace o aplica para una beca, para seguir trabajando, para seguir estudiando y recibimos un no? Y todo eso nos entristece, todo nos baja la moral, todo nos hace que digamos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Y cuando buscamos en el Señor, cuando verdaderamente nuestra soberbia termina por y romperse, cuando llegamos a los pies de Cristo, llegamos y le decimos, Señor, heme aquí, y empezamos a veces a pedirle, Señor, te pido por esto. A veces llegó la enfermedad a nuestra casa y le empezamos a pedir, ¿qué? Sanidad. Oye, te pido esto. Oye, te pido por mi hermano. Te pido por esto, te pido por aquello. Y empezamos a pedirle a un Señor poderoso. Empezamos a pedirle al Rey de Reyes también. Pero se nos olvida que es un Dios. Y que a veces pensamos, o equivocadamente pensamos, que Él es el que tiene que servirnos porque le estamos pidiendo. Y siempre le pedimos. Y le pedimos y le volvimos a pedir, porque también en su palabra nos habla de pedir.
Y también nos habla de que tengamos fe, nos habla de que dejemos nuestras oraciones, sí es cierto. Porque también, como lo dicen las citas bíblicas, o en San Juan 14, 13 al 14, dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en oración, yo lo haré. Ahí está una de las razones por qué pedimos y por qué pedimos. Pero también Jeremías 33:3, muchos lo han escuchado. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé. Es decir, pídeme, háblame. Entonces la Biblia en sus pasajes nos dice que le pidamos al Señor. También Marcos 11:24 dice: por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Hablan de fe, hablan de decir: Señor, te pido porque sé que tú puedes hacerlo. Si no, se lo pido al jardinero, si no, se lo pido a cualquier persona, pero sé de tu gran poder y hoy te reconozco como el Creador, te reconozco como el poderoso. Mateo 21:22 también dice: si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. ¿Cuál es la condición? ¿Te condicionan a qué? Si ustedes creen. No te piden otra cosa, más que creer. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Sin embargo, cuando encuentras en la Biblia, cuando deseas leer la Biblia y encuentras en la Biblia que hay promesas en las que te dicen: pide y se te dará todo lo que pidas en oración, o piden en oración, pedir, a veces confundimos. Vemos al Eterno y al Poderoso como ese catálogo en línea donde hoy pedimos esto y mañana pedimos también. Y hoy pido esto, se me olvidaba, y empiezas a pedir. Y pides por ese crédito, pides por esa casa, pides por ese trabajo, pides por esa motocicleta, pides por ese viaje, pides por la sanidad, pides y pides y pides. Y se vale pedir, pero cuando pedimos alineados a los propósitos y los planes de Dios. Se vale pedir todo lo que le quieras pedir, siempre y cuando estés alineado en los planes de Dios. Porque si yo pido sanidad y sano, y después retomo mis caminos de soberbia, a lo mejor de adicción al juego, a lo mejor robo, a lo mejor sigo mintiendo, entonces ¿de qué me sirvió pedir sanidad? A lo mejor pido por un crédito y me dan el crédito y me dan la casa, pero resulta que en esa casa cada fin de semana junto a amigos y nos emborrachamos y tenemos acciones lujuriosas, o llevamos a esa casa, llevamos en esa casa, y esa casa guardamos armas, guardamos cosas que no son agradables a Dios. Si tú ya le pediste que te diera una casa y te la dio, entonces no todo lo que pidas en oración te va a ser concedido. El Señor tendrá 3 respuestas para ti. Cuando dice: clama a mí, yo te responderé. ¿Qué respuesta desearías, hermanita, cuando clamas a ti por algo? Pues desearías recibir ¿qué respuesta? Pues que sí. Yo también. Pero ¿qué opciones de respuesta o qué incisos te da en que te pueda responder el Señor? Puede ser un sí, o un no, o un tal vez, o todavía no, Y cuando le pedimos, dice, de eso hablamos, de la soberanía de Dios, porque no todo lo que le pidas te lo tiene que dar, porque Él no es tu siervo, Él no está para servirte, eres tú el que está para servirle a Él, eres tú el que está para doblar sus rodillas, eres tú para ir a predicar la palabra, eres tú el que está para ir a servirle al Señor, no Él a ti.
No el de, oye, quiero, oye, te encargo, oye, también, y esto. Y empiezas a pedir y pedir. Y en eso radica la soberanía de Dios. Esta pequeña plática la he titulado El no. Así. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que todo lo tenemos que recibir y sin embargo se nos olvida que el Rey es soberano. Dice Santiago 4:3, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en nuestros deleites. Es decir, pedimos para saciarnos nosotros. No pedimos para la gloria del Señor. Cuando pedimos para, oye, esta casa, oye, dale sanidad a Juan, a Pedro, dame a mí esto, dame fuerza, y resulta que no pedimos quizá para el Señor, sáname para poder llevar tu palabra a no sé a dónde. Sáname, Señor, sana a mi hermano para que caiga a los pies de Cristo. Señor, ayúdame a reparar mi moto, porque hasta eso se vale, pedirle en lo más mínimo. Ayúdame a reparar mi moto como para que yo pueda llevar esta despensa a quien lo necesita. ¿Sí? Pedís y no recibís porque pedís mal, porque pides mal, porque pides para vanagloria. Pero si le pides fuerza, si le pides misericordia, la pides para tu casa, pero para que crezcas en Cristo, que no te dejes estancado en este escalón que ya subiste. 2 semanas después, busca subir al siguiente escalón. No crean, yo estoy nervioso, pero también le dije, Señor, va, jalo. Le dije, échale, yo le doy, porque también es necesario, yo quiero que me haga crecer. A lo mejor no seré el gran predicador, pero quiero llevar su palabra, que no es mía. Es una palabra que a lo mejor ahorita vienes vacío y quizá te llevas algo. Y a lo mejor esa semilla, ¡pum!, ya va a caer en otra colonia, y a lo mejor esa semilla cayó. ¿Y quién se va a encargar de regarla? ¿Y quién se va a encargar de florecerla? El Creador. ¿Sí? Por eso, busquemos a Dios por amor y no por conveniencia. Porque tenemos ya una situación que nos dobló y ya no sabemos para dónde, y le buscamos y le pedimos. Dice Juan 6:26. Jesús respondió y dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Fue ¿cuándo les dijo esto? Cuando los alimentó. Benita. ¿Cuándo los alimentó? ¿Dónde estaban? ¿A cuántos alimentó? A 5,000 o 4,000, no sé, muchos. Pero muchos lo siguieron a Jesús. ¿Por qué? Porque les dio de comer. Porque a lo mejor no tenían. Pero no le buscaron por lo que era, ni siquiera vieron las señales. Simple y sencillamente dijeron, vamos, a lo mejor vamos a comer y vamos a estar bien, vamos a tener resguardo, vamos a tener protección. Sí, pero no lo buscaron por amor. No lo buscaron por fe, no lo buscaron por creer. Lo buscaron, ¿por qué? Por conveniencia. Tu amor, si es así, si le buscas al Señor por conveniencia, pedís y pedís mal, dicen. No le pidas mal. Búscale al Señor. Dile que alimente tu casa. Dile que alimente con esa palabra, con esos pedacitos de pan. En la mañana, ¿sabes qué, Señor? Dame un pedacito de pan para llevármelo en mi lonche. Dámelo en la merienda, Señor. Dame otro pedacito de pan para sentirme, para edificarme. Pídele, pero pídele para su obra. Si le buscamos por amor y no por conveniencia, dice, ¿cómo definimos también en el amor? ¿El amor es qué? El amor, según la Biblia, tiene sus características en donde podrás saber que puedes amar a una persona, pero sobre todo puedes entregar tu vida o tu relación con amor a Cristo Jesús.
¿Qué dice la primera de Corintios 13, 4 al 7? A ver, les voy a dar la oportunidad de que lo busquen. Primera de Corintios 13, 4 al 7. Y le voy a pedir a alguien que me ayude a leer. Alguien que haya traído sus lentes, o alguien que tenga buena vista, o alguien que... ¿Sí? ¿Me dices tu nombre? ¿Tu nombre? ¿Cómo? No lo entendí. ¿Moni? Ah, ok. Bueno, gracias. Sí. Primera de Corintios 13, 4, 7. Ajá. Sí, del 4 al 7. ¿El amor? ¿Qué dice? Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Gracias. Vean cuántas cosas, dice, pues para sentir o para ver si verdaderamente amo a mi pareja, si verdaderamente amo a mi compañero de trabajo, porque uno de sus mandamientos es, ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Amarlos, amarlos. Vamos a ver si los amamos verdaderamente o si solamente nos cae bien o si solamente busco caerle bien. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia. Y algunas veces hemos sentido envidia. Aunque digas que no, algunas veces hemos sentido envidia, porque no somos perfectos. El amor no es jactancioso, no se envanece. Bueno, también te dice el amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Todo lo soporta. Es decir, si andas buscando a Dios, habrá cosas que quizá no te gusten. Habrá cosas que quizá no comprendas. Pero por amor a Dios, todo lo vas a soportar. También dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dentro de esa soberanía del Señor, que te puede decir no, que te puede decir, va, dale, te doy chance. O decir, aguántame tantito. ¿Sí? En Romanos 9, 15, 16 le dijo... Pues a Moisés dijo, ay, creo que ahí me equivoqué, pero no sé, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Esa es la soberanía del Señor. Por eso debes pedirle a Él misericordia. Él dará misericordia a quien quiera. ¿O quién duda de su soberanía? ¿Quién duda de su poder? Escritura. Para eso mismo te he levantado, para mostrar a ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Si alguien sabe la referencia del faraón, alguien que vio en el libro de Éxodo o en alguna película, ¿qué pasa con faraón? ¿Alguien sabe de las plagas? ¿Quién me puede decir más o menos algo? O en lo que tengan ahí presente. Geras, como que veo que me estás levantando la mano. ¿A 7 plagas? 10. 10 plagas. ¿Pero por qué vinieron esas 10 plagas? Por el corazón duro del faraón. ¿Pero por qué se endureció el corazón de faraón? ¿Por qué? Correcto, el pueblo de Dios, su pueblo elegido, esclavizado en Egipto. Y le dijo a Moisés, ve con Faraón y libera a mi pueblo. Y el Faraón, pues obviamente no quiso. Y tenía su corazón duro. Sin embargo, el Faraón, la figura del Faraón y todos los prodigios que hizo el Señor fue justamente por eso, dice... a Faraón dice, para eso mismo te he levantado, para eso mismo te hice crecer, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Ese es uno de los propósitos
de la soberanía de Dios y en decir, ¿por qué lo hice? ¿Por qué te engrandecí? ¿Sí? Hay un dicho por ahí que dice, entre más grandes, ¿qué? ¿Más qué? Más fuerte es la caída. Entre más grande, hasta para pelear, dice, pues yo también, dice, entre más grande, ¡puf! Exacto, eso fue lo que pasó con Faraón. Faraón estaba en la cumbre y sin embargo el Señor mostró su soberanía y su poder. Y para eso usó a Faraón, para demostrar su poder y que su nombre se escuchara en todas las partes del mundo. Pero ahora ya hablamos de la soberanía del Señor. Ya hablamos que tenemos 3 opciones cuando le pides. Que puede ser ¿qué respuesta te puede dar el Señor? Un sí, que es lo deseable. Un no. Y aún no es tiempo quizá, un tal vez. Pero esta plática, esta prédica la titulé el no porque voy a enfocarme al no. Porque a veces no lo deseamos, no lo queremos y sin embargo llega a nuestra vida. Porque en mi caso en particular, cuando mi padre estuvo pues, por una diabetes maltratada, dijeron, su dedo se lo vamos a tener que amputar. Y yo de verdad que nunca yo miraba esos casos de amputaciones pues lejos. Pero cuando llegan a casa, no lo crees. Cuando el dolor que dice, oye, ¿es verdad? Y lo creí hasta que vi que mi papá no tenía un dedo. Y después le dijeron, ¿sabe qué? Sigue mal, el pie. ¿Sabe qué? Acá. Y luego, hasta acá. Y luego su otro pie. Y entonces yo le empecé a clamar a Dios, decir, Señor, ten piedad de él. Ten piedad. Mi padre recibió a Cristo. Mi padre ya hablaba, se congregaba. Y sin embargo su corazón estaba dolido. Y sin embargo, pues dices, yo creo en Dios, porque aquí dice, porque en Santiago y porque lo que pides, y cuando 2 hermanos, bastan 2 que estén congregados. Y entonces, ¿qué pasó? Dije, ¿alguien mintió? ¿O no entendí? ¿Qué pasó cuando llegó ese? Mi padre se me fue hace 7 años. Y dije, ¿dónde quedó mi clamor? ¿Dónde? Y es que cuando entras en esa relación con Dios, como en cierto reclamo de decir, ¿por qué no? ¿Por qué no? Hay entre un reclamo, entre incredulidad, entre cierto enojo, pero el Señor es soberano en el no. Cuando Él te dice no, quizás es por algo, ¿verdad? Y yo recuerdo en algunos pasajes de la Biblia, recuerdo 3, pero ahorita que quizá puedo hablar de 2, como casos muy icónicos, como casos que quizá tú lo has escuchado, o tú lo has leído, o has visto alguna película. ¿Quién conoce a David? ¿O el nombre de David? ¿O les suena el nombre de David? El pastorcito que enfrentó ¿a quién? A Goliat. Que ese pastorcito que a lo mejor que empezábamos a leer y nadie creíamos que iba a ser el rey David. Y sin embargo, a pesar de tener el gran amor de Dios, porque se refiere a Él, que por amor a David mantendré ciertas cosas, por amor a David lo amó tanto. Y sin embargo, David pecó. Y sin embargo, David pecó. ¿Cómo le podemos decir? Ven, adulteró, tomó una mujer que no era la suya, quedaron embarazados o quedó embarazada Betsabé, y por esa acción que tuvo, y no solamente esa, sino que también el esposo Urías, si no mal recuerdo, lo puso al frente de la batalla también para que perdiera la vida y pudiera limpiar su nombre, pero a los ojos de Dios, pues no lo ibas a engañar. Y sin embargo, nació esa criatura, y de cierto morirá fue la promesa, o fue el que dijo, el niño morirá.
¿Y qué hizo David en ese entonces? Dice la segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 16 al 23. Largo, pero segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 16. Dice, entonces David rogó a Dios por el niño y él sabía que no tenía agrado a los ojos de Dios. Y sin embargo, se arrodilló, se humilló, durmió en tierra, rogó a Dios y ayunó. Segunda de Samuel, capítulo 12. Segunda de Samuel, capítulo 12. Y sin embargo, David supo lo que hizo y no quería aceptar que su hijo estuviera en esa condición, un niño pequeño. ¿Y cuál fue el desenlace? Algunos de ustedes ya saben el desenlace. ¿Cuál fue el desenlace? Se murió el niño. Es decir, la soberana palabra del Señor le dijo, no vivirá. Pero ¿qué pasó después? Le dio otro hijo, Salomón, que fue grande en sabiduría y grande en riquezas. Es decir, después de un no viene algo. Después de un no viene algo que no sabemos qué, pero si lo recibes también y puedes entender que a veces lo que el Señor no te quiere dar es por alguna razón. Y el otro y lo más icónico, el otro caso de la Biblia. El otro caso que dice, Lucas 22:42. Ayúdenme por favor, eso sí me gustaría que lo vieran. Lucas 22:42. Me voy a esperar porque sí quisiera que lo tuvieran presente. Lucas 22:42. Mateo, Marcos, Lucas. ¿Sí? ¿Quién ya lo tiene? Lucas 22:42. Mire, ya lo tienes, ¿verdad? Sí. ¿Quieres leer? ¿Fuerte? Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Sí, no. 22:42. A ver. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. De acá de este lado ayúdenme también, para afianzarlo. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Quién dijo eso? Jesús. ¿Cuándo? Cuando lo iban a crucificar. Eso lo dijo Jesús cuando lo iban a crucificar justamente. ¿Por qué pudiendo ser el Padre y pudiendo proteger, por qué permitió eso? ¿Por qué era necesario? Sin embargo, aún a Cristo Jesús le dijo, decidió el Señor dentro de su soberanía decirle no. ¿Por qué? Porque así como dijo Moisés, ya me perdí. Dice, pero así como era necesario que Moisés levantara la serpiente, así era necesario que Cristo sea levantado. Era necesario que fuera. ¿Para qué? Del propósito principal de Dios cuando crucificaron a nuestro Señor Jesucristo es, así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí te das cuenta que el no, que pudo haber dicho no el Señor, que pudo haber dicho sí o de otra manera, pero aún a Jesucristo le dijo no. Y se lo dijo
porque Él tenía planes y tenía un propósito específico. Era necesario que Jesús fuera levantado en la cruz. A pesar de su dolor, a pesar de sudar sangre, a pesar de su estrés, a pesar de su dolor, de su angustia, de nuestro Señor Jesucristo, dijo no. ¿Y cuál es el beneficio de eso? De que todo aquel que en Él cree, ¿sí?, tenga vida eterna. Así es que si tu corazón ahorita duda, así es que si tu corazón ahorita todavía se mantiene dudoso o algo, así es que si tú o tu familia o algo todavía no creen, llévenlos a Cristo, porque solamente en Él hay salvación. Gracias a ese no del Creador, hoy podemos saber que Jesús murió. Y no solamente que murió, sino resucitó al tercer día, que fue levantado y hoy vive por siempre. ¿Sí? Y que hoy vive en tu corazón si le has recibido. Y que en tu casa, tus hijos, y que cada quien que viene a buscarle encontrará la vida eterna si crees en Él. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Gracias, Señor Padre, por este momento. Gracias te damos, Señor, porque puedas llenar esos corazoncitos también de todos mis compañeros. Yo hoy agradezco y le agradezco que me haya no me siento todavía más feliz, Padre Santo, porque así sea. Y gracias por hacer ese esfuerzo ustedes, o gracias por abrir su corazón también, y gracias a todos y cada uno de ustedes que abrieron su corazón también para poder escuchar. Hoy en este día también deseo que todos y cada uno de ustedes lleve a su casa esa semilla, que esa semilla sea multiplicada en sus casas, en sus corazones, para que, no sabemos en qué momento, pero Dios sí lo sabe, y que la lleves y que en el momento menos pensado empiece a caer esa agua de vida eterna, para que el fruto se multiplique, crezca en ti y des frutos. Y traigas frutos a tu vida, a tu familia, y que cada vez que vengas así, como esas manos que hoy están sujetas para no romperse, porque esas manos que hoy una familia está unida, porque Dios bendiga a su familia, su matrimonio, hoy y siempre, porque así sea, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gracias. No sé si algo más. Pasan. ¿Van a pasar los hermanos a la música? No sé cómo. No sé qué más siga. Sí. Gracias.